Hola, ¿qué tal? Ay, perdónenme, es que fui a hacer una manita y dije, ¿qué le pasa? Se quedó así como, Sí, Qué padre ¿será? ¿No cuando será? empezamos así. Me gusta Perdón. muchísimo. Bueno, pues para despedir el último programa del semestre con mucho Con mucha humor, risa. sí, estamos muy contentas de estar aquí. Agradecemos a nuestro compañero que, bueno, está haciendo pues ha hecho durante el semestre, igual con nuestro compañero Kino, pues una labor muy importante de apoyarnos en esta transmisión. Y bueno, siempre es un buen momento, ¿no? Para agradecer a quienes están atrás de cámaras, igual a la licenciada Yasmín Rodríguez y a todo el equipo por brindarnos este espacio en el Centro de Radio y Televisión y a quienes durante este semestre nos han acompañado también, ¿no? En las transmisiones, nos han seguido en Facebook y demás. Así es, Pues gracias. así es. Gracias y Muchas también gracias. aquí a las compañeras. Mandamos también un saludo a la maestra Marcela, que esperamos que pronto, ya el próximo semestre, se Ya, por sume. favor, ¿eh? Ya descansó suficiente, entonces ya se le requiere acá. Así es. Y bien, hoy, en este último programa del semestre, no podía faltar también un buen invitado y un buen tema para conversar, que es el señor Jorge Armando Figueroa Cepeda Gracias. de la Dirección de Desarrollo Bibliotecario. Él trabaja específicamente en el área de hemeroteca y mapoteca y también en formación de usuarios. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Y Gracias. bueno, el tema en sí que vamos a platicar, tal cual como nuestro programa lo dice, el mundo desde las ciencias, pero bueno, ¿qué necesitamos para poder hacer la ciencia, ¿no? Para, a ver, además del objeto como tal de estudio, Muchas ganas. sí, y Mucho amor al ganas, arte. paciencia y demás. Vamos a platicar hoy de esta otra parte que es las fuentes de información para poder generar esa ciencia. Y él, con su amplia experiencia, ya aquí en la universidad y desenvolviéndose en esta área, pues vamos a conversar más. Y así como los retos, ¿no? Que Sí. tenemos tanto para tener acceso a esas fuentes de información, como una es lo que está disponible y otra es saber usar lo que está ahí, Exactamente. ¿no? Y bueno, eso vamos a platicar el día de hoy. Muy bien. Muy Sí. bien. Muchas veces creo Adelante. que no sabemos, centrándonos en la biblioteca, ¿no? Que es nuestra fuente de todo. No sabemos qué es lo que hay. No tenemos ni idea, ¿no? Y, híjole, es un espacio que fue creado para los estudiantes. Bueno, no nada más los estudiantes, ¿no? Porque también los profesores vamos. Pero es un espacio, además de que está bien bonito, pues es un espacio que yo cuando entro y los veo, me da mucho gusto que lo estén utilizando, ¿no? Em, He notado, ya nos va aquí a platicar él, cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando, pues todo, lógicamente, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que me sentaba en los pasillos con los libros en las manos y a lo mejor ahora ya no es tan así porque ya todo es más digitalizado, ¿no? Pero entonces, bueno, eso, está buenísimo saber con qué contamos, ¿no? Con qué artículos, porque muchas veces son artículos que no podemos como acceder tan sencillo. Entonces, pues qué bueno que ande por acá con nosotras Pues es un placer. para que nos cuente todo ese mundo maravilloso que muchas veces no sabemos, ¿no? Que está ahí, literalmente a un clic, ¿no? Así es. Sí, y bueno, me gustaría como iniciar con esta reflexión de que la información o igual lo que necesitamos para hacer nuestras investigaciones puede venir de muchas partes, Sí. ¿no? Entonces, la información puede venir, bueno, de alguna fuente personal, ¿no? A través de una entrevista, de una, pues, encuesta, ¿no? Ya aplicando más. Pero hay una base que se tiene que construir
al hacer investigación y que para muchos es tortuoso, ¿no? Como pueden ser los No, dice. antecedentes, el estado del arte, Ujú. ¿no? Marco conceptual, Ajá, teórico. así Sí, es, ¿no? sí, sí. Y toda esta base, bueno, necesitamos ir a fuentes que llamaremos confiables, Ujú. ¿no? Que alguien más lo hizo simplemente para nosotros poder tener este soporte teórico metodológico de lo que nosotros Así es. queremos proponer, ¿no? Y bueno, ahí es donde entran estas fuentes, ¿no?, oficiales. No, Mágicas. mágicas. Entonces, Jorge, ya porque nosotros hemos hablado mucho y se Por supone mí que, está bien, ¿eh? se supone Por que mí está bien. el Felicito. entrevistado es usted. Ah, ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan los estudiantes, los profesores de nuestra universidad? Aquí, ¿no? En casa. en casa, específicamente hablando de la biblioteca, primeramente, pues una vez más, gracias por compartir, invitarme, maestra, a compartir el espacio y hablar de la biblioteca o de los recursos electrónicos que desde el inicio de la biblioteca siempre han estado presentes. Ahora hablamos de recursos electrónicos, Ujú. ¿verdad? De fuentes, de recursos que se pueden consultar en línea, de fuentes accesibles por medio de internet. Pero un poquito hacia atrás, cuando no había internet, estaba el recurso electrónico físico. O sea, la primera tecnología para el uso de difusión de la información científica fue el CD-ROM, por ejemplo. ¿Fue el que, perdón? El CD-ROM. Ah, El claro. CD-ROM Sí. fue creado como un almacenamiento de datos, Ujú. realmente, sí, no para música, ya después ya se le dio otros usos y más comerciales y Claro. bueno, que ayudaron, ¿no? En muchos aspectos de la vida social. Pero en un principio el CD-ROM se creó como almacenamiento de datos y para dar ese salto de un recurso todavía más hacia atrás, más hacia los 70s, 80s, que tenía que ver con la investigación y que no tenía nada de electrónico, era papel. Sí. Nosotros teníamos en la biblioteca en los 85, 86, 87 unos índices que se llamaban Current Contents. El Current Contents eran las tablas a las cuales los investigadores de todo el mundo, ¿sí?, las mejores revistas en su campo, vaciaban su información para darla a conocer al público, a las universidades, a las instituciones. Nosotros aquí en la universidad teníamos, recuerdo, 5 current contents, tenían que ver con ciencias del mar, con ciencias agropecuarias, con geología, ciencias de la tierra, había un life science, había uno de artes y humanidades. Pero solo era como un índice. Y era un índice, era un librito chiquito que tú lo abrías y tenía un índice de autores, uno de materias, uno de títulos y uno de dirección de autores. Entonces, cabe señalar que esos índices llegaban uno por semana. En un mes podíamos tener 4 índices, o a veces 3 o a veces 5. Esos índices tenían lo más actual que se estaba investigando o haciendo en algún campo de la ciencia, sí, de las áreas definidas. Entonces, si, por ejemplo, ahorita mencionamos al maestro Fermín, el maestro Fermín era muy asiduo porque era un investigador constante. Entonces, él venía al Current Contents y él, para consultar, por ejemplo, 6 meses, lo que se había hecho en el mundo, en el campo de la ciencia de lo que a él le interesaba, 6 meses implicaba, imagínense, si a la semana, si al mes eran 4, 6 por 4, 24, tenía que chutarse, revisar 24 libritos solo para ver qué podía ver en 6 meses. Él veía y decía, mi campo es, no sé, ¿no? Antropología. Voy a decir un punto, que hay antropología. Él iba al índice de antropología y abría. ¿Qué artículos hay sobre antropología? Nomás hay 2 en este índice. Ok, y apuntaba el título, quién es el autor. El autor es fulano de tal. Entonces iba al índice de autores. Ok. Y revisaba, ok, este autor, este artículo me interesa. Y entonces del autor se pasaba al índice de direcciones del autor. Y enviábamos
Él me decía, me interesa este artículo de este autor y esta es su dirección. Lo pedí. Entonces, él me dejaba Ah. esa solicitud. inventes. Nosotros teníamos unos formatitos y los llenábamos. Y a la semana los mandábamos al correo que está aquí en la 8. Correo Y se iba. postal. Ah. Correo postal, el clásico. Estamos hablando de los 80. Qué impresionante, ¿no? Sí. Y a la vuelta de un mes más o menos, llegaba el artículo. Un mes. Un mes. Paciencia, ¿no? Y uno, "Ay, no se abre Así el eran archivo". los investigadores No en ese inventes. tiempo. Y eso era para ver lo que había en ese periodo de tiempo, nada más 6 meses. Y para pues. ver si te servía, ¿no? Ya que lo lees y dices, Ah, no me porque, sirve. no me sirve. porque esos índices ni siquiera tenían resumen, es cierto. Ajá. Podía pasar. Era solo la referencia Ajá. ¿Cómo y vas? del título y pues bueno, ellos decían, pues va. Entonces cuando nosotros como biblioteca, como universidad lo solicitábamos, lo mandamos por correo a la vuelta de un mes más o menos, era el tiempo promedio. Llegaba el artículo, yo le avisaba, maestro, ya llegó su artículo. Él venía y yo le daba a él el Y no era artículo que WhatsApp, llegó. No. O él le venía constantemente, ya llegó mi artículo, ya llegó mi artículo. Eso pasaba Yo mucho. hubiera sido. Si nosotros no les Acampando, avisábamos, ellos llegaban acampando. Y decían, Ya ya llegó ven. mi artículo, ya llegó mi artículo, ya mero, ahora no. Cuando llegaba el artículo, él lo tomaba, se iba fotocopiado, lo fotocopiaba, Y lo regresé. se quedaba con la copia, es todo lo que le costaba a él, se quedaba con la copia y yo me quedaba con el original. El original, lo guardábamos, lo poníamos nosotros en un archivo que hoy le llamamos colección de reimpresos y que está accesible por medio de la página de nuestra biblioteca. ya Son está. más de 5,000 artículos que logramos tener a partir de ese trabajo, de esa acción, que nació a través de los current contents como fuente de información para el apoyo del trabajo científico, de la investigación, de la docencia de aquí, de nuestros maestros. Ese es un ejemplo nada más. Se me vino a la mente el maestro Fermín por el tema que estábamos hablando hace rato, pero como él, había muchísimos maestros e investigadores que hacían esto y con el tiempo los alumnos fueron tomando también esta acción para buscar artículos para sus tesis, sus trabajos de investigación, sus proyectos. Y a través de muchos años es que logramos nosotros adquirir ese archivo que ahora ya se puede ver y lo puedes consultar, ya están en PDF. ¿Sí? Tú pones ahí antropología y dice, hay uno, ese. Gracias. Le das un clic y se abre el PDF y lo puedes descargar, ¿no? Entonces, es un acervo que logramos, que hoy ya está a disposición, pero que tiene un valor más que en sí. El contenido del artículo tiene un valor histórico, tiene un valor de trabajo, del quehacer de la biblioteca en este aspecto de las fuentes. Antes de eso, pues las fuentes eran los libros, ¿no? Claro. Las fuentes eran los libros y los artículos, el acceso a ellos, nosotros, la forma de alcanzar los artículos, los materiales importantes de investigación y academia, pues era bajo este permiso de índices. Hoy en día la cosa pues, ha dado un salto tremendo, ¿no? Nada Y, que y ver. va a otra velocidad, ¿no? Sí. Este es lo que ya con los artículos, o sea, hay quienes, no sé, o sea, semanalmente cuántos en un mismo tema se genera, ¿no? Ahorita en 15 minutos, en 15 minutos investigas lo que a un investigador en los 84, Ajá. 85, 86, 87 y hasta los 90 le ocupaba meses, Meses, años ujú. para un Mucho tema. tiempo. No vuelvo a aceptar un no lo encontré. Y ellos tenían una diligencia, yo realmente aprendí mucho de eso, de su diligencia para buscar, pues eran sus intereses, era Sí. su trabajo, era Sí. su pasión, imaginen su pasión puesta, interpolada en ese tiempo, pues ustedes recurren a lo que hay y Lo van que y toca. usan lo que tienen, ¿no? Claro. Hoy en día a mí me agrada ver maestros investigadores que ya tienen acceso a recursos, pues lo actual, ¿no? Ya no tienen que venir incluso a la biblioteca, ellos compran o tienen, o por sus proyectos tienen ya acceso de forma personal. Pero en ese tiempo era así. Y los mismos maestros enseñaban a sus alumnos
¿Cómo cómo hacerlo? hacerle, ¿no? Entonces los alumnos con el tiempo fueron entrando a este carrito y fue algo que en ese tiempo no nos parecía ser parte de algo, era simplemente algo que teníamos que hacer, ¿no? Algo que se podía hacer, algo que teníamos, pero no tiene el valor que le damos ahora Sí. precisamente Sí. por lo que importa. Sí. Hoy en día la biblioteca, yo creo que la universidad sí, siempre se ha preocupado, siempre que la biblioteca esté adelante, avanzando, con todas las restricciones, con todos los problemas que pueda haber de presupuestos y demás. Pero la universidad siempre ha estado impulsando, siempre ha estado intentando que la biblioteca tenga lo necesario para ser una biblioteca moderna y en esos aspectos de primera, ¿no? Entonces, hemos tenido cambios, hemos tenido un stock de base de datos muy amplio, de pronto se reduce, de pronto se va acoplando a los tiempos, pues, pero hemos aprendido lo que hemos estado aprendiendo y pues, mi director ahora lo sabe, es tener lo que necesitamos, ¿no? O sea, no tener tanto. No nos hace mejores tener 100 bases de Mucho. datos. Claro. No nos hace eficientes tener 200 bases de datos. Lo que nos hace mejores y eficientes es tener justo lo que ocupamos. Y en ese proceso estamos ahora, ¿no? Nuestras bases de datos, quien entra a la página de la biblioteca, labiblio.waps.mx, y accede a las bases de datos, Es un comercial. se va a dar cuenta, se va a dar, es que es una llave. Sí. Sí, La sí, sí. biblio.waps.mx Es una llave al Ajá. conocimiento. Tú puedes, por ejemplo, vamos a hablar de Elsevier, ¿no? Por ser una de las más clásicas. Si tú vas ahorita a tu casa y abres a Elsevier y no lo tienes comprado, Ah, no. no te va a decir, vayas a su dirección, vaya a su empresa y dígales por qué no puede entrar o pague, te van a decir. Y dice, oye, pero en la página de la biblioteca dice que lo tengo, ¿por qué no puedo acceder? Bueno, es que la clave está en esta llavecita mágica, biblio.waps.mx. Si Y tú entrar a retrocedes, través de ahí. si tú retrocedes y entras a la biblio.waps.mx y vas a base de datos y abres Elsevier, ahí ya está. Sí, entonces, por eso es importante. Privilegios. Sí, sí, eso De es lo todos. que quería yo De todos, preguntar. todos, sí. Claro. De todos. Sí, eso es como no sé cómo llamarlo, algún tipo de relación pago o un convenio que tenga la universidad con la revista para poder acceder a los productos. ¿O cómo es que Sí, es a funciona? través de, bueno, la universidad tiene, ¿cómo decir? Está vinculada, ¿no? Con otros organismos. Entonces, por así decirlo, ¿no? A través de, en este caso, del CONRICIT, tenemos acceso a unas bases de datos, que en este caso es el servicio, Ok. ¿no? Ok. Sí, Y así podemos ir teniendo, que es justamente, ¿no? Lo que estamos trabajando, ir aliándonos con otros organismos que nos ayuden a tener acceso a más fuentes, ¿no? Eso adicional a las que se pueden adquirir por pago de alguna membresía, por una Ok. suscripción, ¿no? Ujú. Ok. A lo mejor no todas las personas conocen cómo funciona el asunto de leer un artículo científico, ¿no? Hay artículos científicos que podemos acceder a ellos de manera gratuita, y que bravo, Ajá. qué padrísimo, y hay otros que no. Entonces, cuando pasa eso, es cuando se aplican, ¿no? Que la universidad tiene este vínculo y a través de la plataforma podemos entonces descargar. Es Sí. la maravilla. El Hay privilegio. bases de datos, ¿no? Que nos van a dar acceso libre Ujú. a documentos, ¿no? De hecho, cuando uno somete un artículo a una revista, puedes elegir, depende de la revista, si es libre y pagas alguna cuota o bien la revista es así o no. Entonces solamente quienes tienen esa suscripción con la revista van a tener el acceso a ese artículo, Así es. ¿no? Así es. Sin embargo, parte de esta colaboración, y ya ahorita Jorge puede platicar más al respecto, podemos tener acceso a esos artículos por medio de una colaboración. Ok. Sí, las colaboraciones ahorita están siendo fundamentales. Sí. Fundamentales
Ya lo dice la IA. Bueno, y la IA que está en todo, Opina y que... la IA que está en todo, nos ha robado la voz. Sí. Las colaboraciones son ahorita una parte muy, muy importante, y sobre todo para nuestra universidad, para nuestra biblioteca, Ujú. en lo exacto, porque nos permite alcanzar, tener acceso a recursos que si fuera solo con cash, no podríamos, ¿no? Y eso es maravilloso en realidad, pues ahorita el Open Access está en boga, está creciendo, ¿sí? Y aunque está, perdón, el Open Access eh, está como marea, ¿sí? Inundando cada vez más opciones, hay más posibilidades de que las instituciones logren adquirir por medio de convenios, por medio de tratos, acceder a los Open Access de diferentes maneras. Y eso permite que entonces las posibilidades de tener recursos, fuentes de información o bases de datos para apoyar la investigación y la docencia en una universidad, pues crezca sin tener que gastar Claro. tanto, pues sin tener que Ujú. gastar tanto. Y eso ha sido maravilloso, y ese es un trabajo que en los últimos meses se ha hecho de una forma muy, muy especial. No sé, mi jefa. Mi jefa aquí tiene un sentido para eso, Sí, sí, sí. y voy a decirlo no porque ella está aquí a mi lado, ¿no? Sino Ujú. que ella actualmente nos ha llevado en esa dirección, pues, ¿no? En la dirección de empezar a conectar con otros, Ujú. de reconectar con instituciones, de reconectar con aquellos que tienen las fuentes, y que todo lo que tenemos que hacer es hablar y decir, oye, aquí estamos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesito para estar Ujú. dentro de tu régimen? ¿Qué necesito para poder acceder? Y básicamente eso es todo, ¿no? Poder encontrar los caminos hacia ellos. Y de esa forma enriquecemos los acervos de la biblioteca, y las posibilidades, los ofrecimientos que le hacemos a nuestros alumnos, a nuestros investigadores, crecen de forma exponencial, ¿no? Es un trabajo que se está haciendo ahora, conectarnos. En el Open Access, que es la maravilla ahorita, que nos permite alcanzar, por ejemplo, recién acabamos de estar en un congreso de la AMBAC, ¿sí? Y una de las cosas que más importancia yo al menos le doy a ir a congresos o a jornadas de AMBAC, que es la Asociación Mexicana de Bibliotecarios en México, es el platicar, conocer, conectar Sí. Ujú. a través de eso, ya fuera de un salón, fuera de una conferencia, fuera de una mesa redonda, de una conferencia magistral, empiezas a compartir con El tus acercamiento. pares, Ujú. Ujú. y empiezas a hablar de experiencias, empieza a haber contactos, y conoces otras formas, ves otras maneras, ves otros recursos, y ves también el camino de cómo acercarte, ¿no? Eso es algo que hemos estado haciendo. Mi jefa lo ha estado haciendo muy bien, y yo creo que de alguna manera nos ha abierto un panorama tremendo, ¿no? Para poder tener más recursos Gracias. para manejar una Sí. biblioteca. Y yo creo que, bueno, todo parte de algo, ¿no? O sea, aquí como universitarios estamos acostumbrados a tener acceso a la Ujú. información. Sin embargo, en muchas, ¿cómo llamarlo? Pues en muchas áreas de Ujú. la sociedad no es así, ¿no? Ujú. Entonces, todo parte del derecho que tenemos al acceso a la información. Y empezamos así, ¿no? Como en casa, pero el punto es que todo lo que se tenga acá en la universidad, en la biblioteca, como un espacio público a la información, es para todos, ¿no? Todos pueden tener acceso a eso porque es parte de Claro. nuestro derecho y también es parte de nuestra obligación, ¿no? Como Pues institución. como institución facilitar esas vías, ¿no? De acceso. Sí, pues es que es un derecho a la educación constitucional, desde ahí viene. Ujú. Así es. Entonces, pues es
Pues sí, es eso, es obligación, ¿no? Como Pues cualquier de institución. de ahí parte yo creo la filosofía del Open Access, ¿no? Que todo trabajo científico, todo trabajo académico hecho con recursos del Estado, con recursos Ujú. de Así federales, es. no tenga por qué ser Limitado. limitado para Ujú. algunos, Claro, sea abierto. Básicamente de ahí parte claro. yo más o menos recuerdo que desde 2014 empezaron ya a haber cambios, ¿no? Estados Unidos desde antes, que es el que inició esto, y en Europa, pero aquí en México yo creo que yo empecé a escuchar o a leer sobre el 2014 más o menos sobre ya el acceso abierto, la posibilidad del acceso abierto, ¿no? Ujú. Y ha habido diferentes etapas, ¿no? Ujú. En un artículo, por ejemplo, si hablamos de Wally, que es nuestra otra base de datos que tenemos por ser parte de, Del del Conrecit. Conrecit, es Elsevier y Wally, ¿no? Pero en cualquier Mm. hay artículos de uno o de otra base de datos que de pronto tú lo estás revisando, haces una búsqueda, ¿no? Haces una búsqueda, filosofía, por ejemplo, y aparecen 1000 artículos. Te pones a revisarlos y ves que uno dice Open Access, otro dice Full Access, otro dice Free Access. Entonces, en realidad te están dando el acceso libre, pero esa referencia te dice que ha pasado por diferentes etapas. Ujú. Por ejemplo, Ah, el Free Access es un artículo que se hizo con recursos federales, quiero suponer, y que en cualquier plataforma que lo pongas va debería. a ser gratuito. En cualquier plataforma que lo Ujú. pongas, Ok. en cualquier medio que uses para difundirlo y para que los usuarios puedan a llegar a él, va a ser gratuito siempre, porque así Ok. nació. El Full Access tiene que ver más con la base de datos. Dice que está todo para ti, siempre y cuando tú hayas pagado la suscripción, Ujú. como decía ahorita la jefa. Mua, Tú mua, hayas mua. pagado la suscripción, en este caso a Elsevier, o si el Sí. artículo lo está publicando Nature, por ejemplo, bueno, pues Pues, si tú pagaste Nature, pues bueno, tienes eres muy rico. ese No, es no el es Open cierto. Access. Ese es el Open Access. Perdón, el Full Access, ¿no? Ajá. O sea, tienes acceso a él, a todo Lo que lo te que hay alcance tu aquí, membresía. porque tú pagaste, porque tú pagaste Ok. la membresía y tienes derecho a todo lo que hay aquí. Ese es el Full Access. Y el Open Access, ese es el que libera todo, ¿no? En realidad el Open Access dice todo artículo que publique aquí y se publique acá y allá, va a ser gratuito, pero no porque no haya costado, pues, sino porque alguien más Eh, lo pagó ya, pues, ¿sí? absorbió Ya ese. absorbió el gasto, ¿no? Mm. Y ese es el fenómeno que está creciendo mucho ahora, el Qué Open bueno, ¿eh? Access. O Y, sea, y nosotros estamos tratando de absorber lo mejor que podamos. En estas jornadas claro. que recién estuvimos, estuve yo viendo a unos chicos de la UNAM que hicieron unas presentaciones y que hablaron mucho sobre este tema de recursos electrónicos, de la investigación científica y cómo podemos usarlo desde la forma eh, propia de la actividad Ujú. científica, pero también desde el punto de vista de valores, pues, Mm. sí, la moral que hay detrás de la investigación, del uso de Mm. los Ajá, recursos, del Claro. uso de la De los De la IA, IA. del datos. uso de Ujú. las TIC, o sea, no es usarlos por usarlos, no deben estar regidos por ujú. Por ciertos algo. valores y esos valores los va a poner la institución o los va a poner la biblioteca, ¿no? Y Ujú. se los vamos a tratar de transmitir a los alumnos para que no hagan un uso incorrecto, ¿no? De modo que Ujú. aunque haya muchos se pierdan, pues. Sí, En- y dentro, por ejemplo, de todas estas pues etapas que ha pasado, ¿cuál han sido como las mayores dificultades en la transición? Por ejemplo, de los índices y después al Open Access y después al Full. ¿Cómo ha sido este proceso? En cuestión, por ejemplo, institucional, de la biblioteca. en Ajá. experiencia propia. Sin duda que el principal obstáculo siempre ha sido el económico, ¿no? Siempre el recurso, Pues el sí, Ujú. Ujú. recurso. normal. Y aunque lo digo con sinceridad, la universidad Ujú. siempre ha estado empujando, siempre con sus limitantes, a veces más, a veces menos, Ujú. pero siempre ha estado pendiente que la biblioteca tenga lo necesario para ser una biblioteca de primera, ¿no? Ujú. Que cumpla las expectativas, no solo de aquí, no solo de nosotros, sino hacia el exterior. Es Claro. increíble. Entonces, el primer obstáculo siempre va a ser el recurso económico, siempre, Ujú. siempre. Eh,
Los otros obstáculos, les voy a decir un obstáculo que acabo de aprender, Identificar. que acabo de aprender, que yo ya lo sabía, pero ahora que estuvimos en Lo jornadas, compruebo. estuve en una mesa redonda y me dolió, pero debo decirlo, ¿no? Decía este expositor, perdón, el principal obstáculo de crecimiento en una biblioteca, ¿quién crees que es? El personal. El bibliotecario. Ay. Entonces, miren, la ciencia avanza, la tecnología avanza, las formas se van haciendo, el open access va creciendo, pasa por etapas, las instituciones se enfrentan pues, a sus recursos, más o menos, pero todos hacen un intento. Pues. El punto es cuando está todo ahí, y ahorita yo creo que mencionaron un poco de eso, está todo ahí y el bibliotecario no quiere cambiar. No quiere cambiar, no se atreve a transformarse, no quiere aprender algo diferente. Es que a veces da miedito también, ¿no? Como dar y dice, no, pues es que Sí, yo lo he hecho exacto. Imagínense que yo, cuando llegó el primer CD-ROM, que era la tecnología máxima, y fue un boom, el CD-ROM, Sí. para nosotros fue un éxito total, nuestros investigadores, wow, dijeron, y el CD-ROM no te ofrecía más que lo mismo que el Current Contents, nada más que ahora en forma electrónica, ahora eran años. Ya no eran meses, ahora eran años y un resumen. O sea, era referencial con resumen. Entonces, ya era una maravilla, pues, ¿no? Eran CD-ROMs y así como teníamos 5 títulos de Current Contest para dar el servicio a toda la comunidad, también teníamos 4 o 5 CD-ROMs que eran muy objetivos. Imagínense y bueno, es que a mí me pusieron ahí, pues, ¿sí? En ese tiempo yo no sabía nada de computadoras y me dijeron, tú, porque nadie quería, no, yo no, tú. Y entré y ya no me salí. Pero aprendí. Muchísimo. Imagínense que yo hubiera dicho, no quiero, como todos dijeron, no quiero balconear nada. Bueno, ya nomás soy el único. De esa generación soy el único que queda. Imagínense que yo no hice querido, pues que he dicho, no, hay que seguir con los currents, ¿para qué nos metemos en problemas? Pues ¿para qué andamos ahí usando discos, aprendiendo? Ni siquiera sé cómo es. Había muchas, ¿cómo se llaman? Cuando das cosas que disturbian la verdad, había muchas ideas, que si agarras el disco así, ya lo amolaste. Ni quería tocarlo. Sí, ¿no? ni querías que lo tenías que tocarlo, meter el dedito. con guantes casi. Sí. Y no era así, pues, ¿no? Pero todos eran como pretextos que uno ponía para no tener el cambio, sí. Yo lo sé, lo puedo decir abiertamente porque es algo que yo viví, pues, ¿no? Como trabajador de la biblioteca, que estaba parado frente a esos cambios. Entonces, para mí, el Current Contest funcionaba bien. Va lento, pero funciona bien. Cuando me dijeron, tú te vas a quedar ahí, porque nadie sabía de computadoras en ese tiempo, ni siquiera había computadoras en la biblioteca todavía suficientes. Pues. Entonces, bueno, yo entré ahí y me di cuenta que tenía que aprender y tenía que cambiar desde mi llegada hasta mi salida. O sea, afectó mi hora de llegada, afectó mi forma de pensar, mi forma de ver a los alumnos, mi forma de ver las colecciones. Empezó a afectar muchas cosas que yo no sabía en ese momento cómo trabajar, ¿no? Y fui aprendiendo poco a poco. Entonces, en realidad, no ha cambiado mucho la cosa. Los cambios tecnológicos, los cambios para difundir, para poner en una biblioteca ante todos las fuentes, las bases, los recursos electrónicos. En realidad eso va a seguir avanzando, sí. Y en una biblioteca, específicamente en una biblioteca, quien se resista es el que se va a ir quedando más atrás. ¿Sí? En la medida que vamos avanzando y que nos vamos comprometiendo y aceptando y nos van empujando. Sí, es en la medida que nosotros vamos a ir diciendo, oh, caray, creo que está bien, ¿no? Creo que debo seguir en este camino. Y es justo ir también respondiendo a tu pregunta, Santa, que yo creo que actualmente, que no solamente en este punto del acceso a la información, sino en muchas áreas, de hecho hay debates, ¿no? De este tema, de
el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y porque es un eje transversal para todas, yo creo que las áreas de conocimiento sobre cómo lo uso, ¿no? Si es ético, no es ético. Hay quienes dicen, o sea, no, porque nos va a desbancar al conocimiento humano y demás. Y hay quienes no, o sea, dicen, no, sí, hay que usarlo, pero hay que saber cómo usarlo. Entonces, yo creo que justamente ahorita estamos en esa Transición. sí, O transición, adaptación. También. adaptación, así como algo nuevo, Exacto. llegó, o sea, llegó para quedarse. A la manera en que nosotros usemos, ahí está el punto. Y no podemos Claro. decirle no lo uses. No, de hecho, como biblioteca es este reto de decir, bueno, ahora hay que enseñarles Claro. cómo usarlo, ¿no? Y no es que no sepan, ¿no? O más bien orientarles, ¿no? Orientarles Al uso de. al uso, Al ajá, buen al uso, buen ¿no? uso. Al uso Ujú, correcto. al ¿no? buen uso. Y decir, o sea, no porque te lo diga la IA, es una Es verdad real. absoluta, Así es real, Tienes que ¿no? revisar. Exactamente. La Entonces, IA también se equivoca. Sí. así es. Sí, ¿no? Ese concepto lo aprendí de Jorge. Sí, De otro Jorge compañero y en una de las mesas, perdón, jefa, que estábamos ahí hablando, entonces yo le comenté tomé participación y le comenté, le voy a decir algo que escuché de nuestro computólogo allá en la biblioteca, que nos estaba hablando de la IA. Dijo, no confíen totalmente en la IA, porque la IA también se equivoca. Entonces él se quedó, oye, pues es que es cierto. ¿Me permites poder usar ese término? En mis siguientes, vamos, adelante, le dije yo, no es mío, Ya Jorge es de cobrará derechos de autor. es de mi compañero. Las IAs también se equivocan. Sí. O sea, 100%. yo creo que lo sabía, pero fue como que de pronto que alguien lo dijera así expresamente. Te cae, ¿no? A él me causó mucha impresión cómo lo dice, oye, sí es verdad. Y luego me dice, ¿me permites poder usar este concepto? Sí, le dije, no es mío. A mí me lo dijo mi computólogo. Sí, y es justamente eso, ¿no? De decir, a ver, vas a hacer un trabajo o un ensayo y puedes decir, ¿no? A Y ver. y se nota Es además. exactamente, ¿no? O Porque sea, la forma, ya uno a estas alturas como conoce. profesor, identificas la forma de redactar e inclusive, por ejemplo, quienes usamos la inteligencia artificial, podemos ¿cómo decirlo? Para desarrollar algún tema o algunos puntos, te das cuenta que hay cosas que no están del todo bien, que uno tiene que dar como una pulida hacer ajustes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es 100% confiable. En fechas, Exacto. en fuentes, que es donde más nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, sugiéreme autores que hablen de este tema. Y te pone como tal las referencias, pero tú vas y buscas ese documento y no existe, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, Juan Pérez. ajá, Ya no quiero la IA yo. no, o sea, el punto es que hay que revisarlo. hay que revisar, ¿no? Sí, Órale. hay en una de las conversaciones también, ahí en AMBAC, cuando estaban unos chicos de la UNAM exponiendo su tema, uno de ellos dijo, él es el director de una, pues la UNAM es enorme y de uno de los sectores que generan mucho recurso electrónico. Y él dijo algo, a mí me gustó también porque yo siempre lo decía, pues, pero como yo lo decía para mí, pues no parecía que fuera muy, pero él lo dijo exactamente así como yo lo pensaba, ¿no? Es un medio, ¿no? La tecnología es un medio, no es el fin. A los chicos yo siempre les decía, cuando iba a talleres, no recuerdo si lo dije, cuando estoy en tu grupo, cuando voy a talleres o tengo grupos y les estoy enseñando sobre cómo usar nuestra base de datos o cómo usar los recursos electrónicos, siempre les digo eso, que la tecnología, el internet en sí no es no es el fin, es solo el medio. Y en ese sentido, cuando lo escuché de un hombre muy
pues me dio gusto saber que pensamos un poco igual en ese Claro. sentido, ¿no? Y que Ujú. puedo seguir comentándolo, diciéndolo con mucha seguridad. Cuando se trata de usar los recursos electrónicos, ahora incluimos la IA porque la IA ya nos abordó. Ya No nos está. pidió permiso, simplemente se nos Llegó. trepó. Tenemos que enseñarles que está bien, hay que usarlo, pero con cuidado. Claro. Y que aprendamos a verlo así, como una carretera para llegar a un fin, ¿sí? No es el fin en sí. Sí. Y eso es lo que pasa, los chicos hoy en día todo lo quieren resolver de esa manera, ven en la tecnología el fin y el medio. Así. Rápido. Total. Claro. Ujú. Ujú. Y eso es algo que nosotros, los bibliotecarios, podemos de a poquito, sin Ujú. desesperarnos, Ujú. a través de cuando salimos, de los Sí, del programas, acercamiento. tratar de cambiar en ellos, ¿no? Y orientarlos por medio de nuestros recursos electrónicos al buen uso y advertirles, ¿sí? Que utilicen el Internet, que utilicen la tecnología como un medio Ujú. para llegar a un fin. Entonces, en la medida que yo creo nosotros logremos Ujú. dejarles eso a los chicos o a nuestros usuarios, vamos a tener éxito. Pues es Justo. que perdón, parte también creo de la ética, ¿no? Como alumno, porque además la universidad es muy clara con el plagio. Y está explícito, ¿no? Que no es tolerante a ese tipo de prácticas. Entonces, como personas, como estudiantes, como maestros, poner esa semilla, pero sí, como que es bien importante que les caiga el 20 de por qué eso no debe de ser, ¿no? Y por qué debo de tener esa necesidad, costumbre, no sé cómo de llamarlo, de revisar lo que Ujú. estoy leyendo, ¿no? En internet, de asegurarme que sea una fuente Sí. confiable, y cuestionarme, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿No? No es nomás que le creo Ya. aquí, lo Ya. escribe Juanito está. Pérez, bueno, está bien, y lo comparto, Sí, ¿no? o si ni Sí. sabes si existió Juanito Pérez. Exacto. Fíjense que yo recuerdo en las clases, bueno, Lili, no sé si tú te acuerdes, Santa, con el doctor Ángeles, le mandamos un Ajá. saludito al doctor Ángeles, Ay, sí. que él siempre que hablaba sobre algún autor, platicaba algo de la De la- vida del autor. Ujú. Y yo así decía, wow, bueno, una a la memoria, ¿no? Sí, Ajá. a mí se me olvida algo Bueno, es reciente que y bueno, el doctor, ¿no? Tiene una memoria increíble. Pero justamente es esto, porque entiendes por qué ese autor o esa persona escribe. pensaba y escribía tal cosa, porque partía del contexto en el que esa persona estaba. Y ahora, pues nos dice, ¿no? O sea, no sé, Juan Pérez, ¿no? Espero que no exista un Juan Lo Pérez. siento, Porque- Juan Pérez. Sí, existe. trabajaba en la biblioteca, Ay, bueno, bueno. se jubiló y está trabajando en Guadalajara ahorita. Bueno, pero no es ese, es otro, Es otro. Juan, no eres tú, es otro. Entonces, en ese sentido, no sabes quién es, ni No, por qué sí. escribe lo que escribe, solamente que te gustaron 2, 3 líneas y dices, mira, sí, y me sirve, pero ni leíste completo el El contexto. documento, Ujú. ni sabes de qué se trata. Entonces, justo eso es importante, ¿no? Sí. Conocer a las personas que leemos para saber el por qué se piensa de tal Sí. manera o Ujú. por qué está proponiendo eso, ¿no? Sí. Actualmente usamos mucha información que fue escrita hace 200, 300 o más años atrás y hay cosas que siguen Ujú. siendo válidas, pero que fueron escritas en otro 1000 momento, años. En otro contexto. en otro contexto. Ujú. Entonces no lo podemos copiar así, Tal cual. Tal cual. tal cual, ¿no? Entonces sí es importante hacer eso. Y justamente lo que decía Lili, los profesores nos damos cuenta cuando usan otras que son Exacto. fuentes que igual y nada más lo copiaron y lo pegaron, que no lo reflexionaron. No necesitan el Turnitin. O sea, hace unos 10 años más o menos empezaron a salir varios programas para detectar plagios. Ujú, Y ujú, las universidades, también. nosotros aquí la universidad compró uno, el Turnitin se llamaba, donde pues podías poner el trabajo que te habían dado y te decía, Tanto porcentaje. 89% o 90% de plagio y te dabas, ya podías reclamarle a tu alumno, a podías tu reprobar. tesista, o Sí, exacto. reprobar sin cargo de conciencia. Y pura cosa. Pero en realidad yo pensaba, bueno, los maestros en realidad no necesitan el Turnitin o un programa No. que Te les das diga cuenta.
que les diga que están haciendo algo mal porque Sí. ellos los conocen. De pronto todo el semestre ves que pues hablan o escriben pues en un De cierta vocabulario manera, de cierta ¿no? manera y de repente El sale ensayo. en el ensayo unos conceptos que wow, ¿no? Y una redacción perfecta. Dices, La maestra María sabe, yo no. Mala para escribir. sí, entonces así como que dices, no puede ser. Sí. O sea, y no es que sea malo o no sé, emplear, ¿no? Y echar mano de O herramientas, apoyarte. ¿no? O preguntarle al chat GPT de repente alguna cosilla por ahí. Pero ese copiadero y pegadero, sí, de plano. Sí. No, Por y perdón, pero ejemplo. una anécdota también en ocasiones, ni siquiera le cambian el formato, ¿no? Mira. Entonces ves así como, Todo así como robot. como estas colchitas tienen un nombre, ¿no? Las colchitas que van haciendo con partecitas, con cuadritos de telas. No me Ah, acuerdo esa técnica, ¿cómo se llama? no Que sé van cómo así se llama. ponen, ándale, así se ven, ¿no? Sí. Así como con partes Pegadito. El link pegado, ¿no? De la imagen que estaba en la página. sí. Pero está chistoso porque, o sea, si le preguntas, por ejemplo, a la IA algo, te va a responder no. Y le vuelves a preguntar lo mismo y te responde Otra otra cosa. Se cosa. puede responder diferente. Ajá, y ahí es donde te das cuenta. O sea, es muy fácil darte cuenta Sí. que está mal, pues. Es que creo que tú debes de entrenar. Ajá. Yo la verdad me he rehusado todavía a dar ese brinco, pero tengo entendido que tienes que entrenar para que Sí. te dé la respuesta que tú estás buscando. Sí. Todo está en cómo tú Y cómo es preguntas. la sentencia, ¿no? Preguntas. Ajá. ¿Qué La necesitas? pregunta Exacto. correcta. Y- Ajá. ajá. Yo he hecho, voy a tener que confesarlo, ¿no? Ah. O sea, por ejemplo, si me invitan Por mi culpa, por mi culpa. Sí. si me invitan al taller, a Claro. darle Sí. un taller al grupo De los estudiantes. de los estudiantes y yo de pronto se me acaban los temas, yo le he preguntado a la IA, a ver, dime los temas que puedo manejar para el grupo de cuarto semestre Claro. de la carrera de prevención de desastres y así, de acuerdo a su currícula. Ujú. Y aparece, ¿no? Y aparecen un montón de temas, ¿no? Que puedo emplear. Entonces, eso se lo pido cuando a mí de pronto se me secan ¿Sí? las ideas y necesito ideas para crear estrategias de búsqueda para que cuando vaya ante el grupo yo poder presentarles, miren, esta base de datos pueden buscar este tema, Claro, ahora va claro. este tema como ejemplo, es lo que suelo hacer. Entonces, de pronto veo cosas y hasta me va mal, peor, tengo que volver a entrar a la currícula del cuarto semestre y comparar. Dijo, Para no, ver. este cuate Sí, yo creo que sí. me lo está dando de Marte o no sé, de la escuela de Marte. Sí, y uno, No me checa muy bien Ajá. del Como todo. que diseño de interiores Pero de no tiene pronto- mucho que ver, dice. Pero de pronto sí me ayuda, de pronto hay Sí. cosas que sí puedo tomar de la Sí, IA claro. y que me facilitan un poco esa tarea, o sea, son los dos aspectos. Sí. Sí tengo que revisar para no dejarme ir, porque seguramente algo no va a encajar. Entonces tengo que revisar y sí me sirve mucho de lo que pone ahí y lo tomo, pero hay cosas que Que ya no. creo yo que no me sirven y pues Ni al caso. las dejo. Sí, sí. Entonces creo que así es como y debe. bueno, un tip puede ser que vas poniendo como temas generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un tema que son sobre sistemas socioecológicos, ¿no? Desde define qué es un sistema socioecológico. Ahora, ¿cuáles son los elementos que pueden estar, que conforman el sistema? Y luego, hazme un diagrama. Y poco a poco, pero en esa misma sección. Entonces, como ya uno va siendo selectivo. Eso es como entrenarla. Ajá, Ajá. ya cada vez te va dando el dato más Cercano. cercano y luego lo puedes ya localizar, ¿no? Ujú. En Baja California Sur o en zonas áridas. Entonces es Ya. una manera de Como de que más vas- a menos, ¿no? ¿no? Ya Lo lo obligas a general a lo más específico y es eso, o sea, es va a ir interactuar. exprimiendo al chat. Te estoy diciendo que me digas. Toda la energía que está O sea, consumiendo, ¿no? En y es otro que si lugar. en realidad resumimos un poco la inteligencia artificial, ni siquiera es inteligencia, Pues realmente pues es esta, ¿cómo decirlo? como lo De- conocemos, así. La sí, inteligencia sí. como conceptualmente la conocemos, pues no es tanto inteligencia, pues. Así que de toda la información que hay en la red,
pues Tiene hace tiene una Jala. capacidad búsqueda increíble, ¿no? Sí. En segundos. De buscar. de Y síntesis. en base a lo que encuentra, ajá, hace una y te lo muestra. sí. Ahí es donde están esos claros Ajá. oscuros, ¿no? De la IA. Sí, por eso es importante cómo se, Conocer un poquillo del ajá, cómo se tema, pregunta. ¿no? A lo mejor una leída a lo más básico primero y ya después te vas a preguntar, ¿no? Algo más específico que te haya quedado duda o lo que sea, pero no hacerlo al revés, Así es. Sin No embargo, solo de ahí. Pues. porque te vas a creer todo lo que te salga y no es así. hay otro aspecto que me gustaría comentar aquí en la mesa que tiene que ver con los recursos electrónicos. Y es un hermano menor de la IA, ¿no? Él se puso creció a la fama y salió como un recurso y le decíamos a los chicos, ya no saquen todo de Wikipedia, ¿no? Ah, Ah, sí. sí. Wikipedia, porque la Wikipedia se alimenta sola, tú la alimentas, entras, corriges las fuentes, todo eso. Entonces, Wikipedia por un tiempo fue uno de los recursos El que top, más sí. usaron ellos, Ajá. ¿no? Iban ahí, ya no era el Rincón del Vago Sí, sí, o sí. las páginas de esas, sino que Wikipedia empezó a crecer, a Como crecer, que- a crecer y a nivel mundial empezó a Ujú. crecer, ¿no? Y por su naturaleza, por sus códigos, no era confiable. ¿Sí? Sin embargo, Wikipedia ha cambiado, ha cambiado. Ah, Ahora Wikipedia, ya tiene aspectos, ya Ujú. genera comunidades científicas, genera comunidades de diferentes áreas que ya están más sujetas a, A cierto a arbitraje. cierto arbitraje de la misma comunidad donde ellos donde tú puedes entrar y decir, bueno, aquí hay algo que sí me puede servir, ¿no? Que ya no es del Wikipedia normal, ahora es una comunidad, voy a entrar a una comunidad de Wikipedia que me permite entrar a ver lo que muchos Ujú. personas que trabajan científicos Opinan sobre el opinan tema. y Ujú. están descargando artículos. Entonces, órale. Wikipedia también se está transformando, también está avanzando. Veremos, aún no me convence. Y Pero es que volvemos a lo mismo con la información que genera la IA. Hay que Al base revisar, Claro. primero. sí, hay que revisar. sí, aquí volvemos a lo que también, a lo que es el cómo usarlo, ¿no? Esa Ujú. parte ética, Ujú, esa ujú. parte, moral de cómo Sí. debes usarlo, ¿no? Sí, De 100%. de que no sea tu medio, sea tu fin y empezar a ver que el Wikipedia en sí, el Wikipedia en sí misma, pues no tiene la certeza, no tiene la fiabilidad para buscar información, Claro. pero que ya está generando comunidades donde sí Pana. puedo yo Ujú. buscar Ujú. información. Entonces, el usuario dice, ok, me detengo aquí, me dijeron que debo hacer esto, y eso ya va generando un uso cuidadoso, un uso Ujú. más ético, más Ujú. responsable ante esa tremenda fuente que se Sí. llama Wikipedia y que me hace ir a los sitios donde ya puedo entrar y puedo empezar a rescatar cosas importantes. Y es que en ocasiones el entrar a estas páginas va a ser por las referencias, Sí, ¿no? también. Te da como idea a lo mejor de un tema y va así, esta referencia Al me puede final, ¿no? servir. Trae Ajá. referencias. Sí, 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 y bueno, ciertamente. aprovecho también el espacio para anunciarles que justamente la biblioteca central, así como las bibliotecas que conforman la red de bibliotecas universitarias que están en las extensiones académicas, pues ya estamos estrenando una nueva base de datos, ¿no? Es una biblioteca virtual que tiene tanto acceso a revistas como a libros Ahora. y que igualmente pueden tener acceso desde la página de la biblioteca biblio.waps.mx, La llave mágica. la llave mágica, y pueden consultar, ¿no? La ventaja es que pueden hacerlo desde cualquier lugar, ¿no? Desde Ok. su casa, desde el teléfono y demás. Ya vamos a estar en nuestras redes sociales también anunciando, ¿no? El acceso a esta biblioteca virtual que pues también abre, ¿no? Otras opciones, ¿no? Sí, de tener definitivo. acceso pues a fuentes nuevas o fuentes que vienen de otros lugares también del mundo, ¿no? Sí, Muy hay, necesario. hay dentro de sus
dentro de sus fuentes hay, por ejemplo, podemos encontrar libros electrónicos, ya los hay en los otros, en los Open Access que tenemos, en las que tenemos tanto de Elsevier como Wiley, ya hay unas fuentes dedicadas a libros, capítulos de libros, pero esta biblioteca electrónica recién adquirida hace o tiene más fuentes, y yo creo que va a ser muy, muy importante pronto para nuestros Sí. usuarios. Y bueno, aquí viene otro que es el acercamiento, ¿no? Con los departamentos académicos para ver justamente cuáles son las necesidades de información y así, a través de esta biblioteca virtual como de las otras organizaciones con las que tenemos relación, pues podamos satisfacer, ¿no? Pues por ahí les vamos a dar lata muy seguramente por una materia por ahí que me gustaría que les hablaran de Ok. la ética, pero en esa, Ok. ¿no? Ellos como estudiantes, ¿qué Ujú. tiene que ver el ir a la biblioteca y copiar y pegar el párrafo tal cual, ¿no? Como ese tipo de cosas se me hacen muy interesantes porque luego van avanzando y no Ajá. saben, ¿no? Entonces no comprenden cuál es la Se van restringiendo. importancia de hacerlo correctamente, ¿no? De hecho, hasta a mí me han mandado memes de terminé en la cárcel porque no sí. cité en APA, ¿no? Mire, maestra, y yo, ay, qué exagerado. Todo que no citen nada. Pero sí es importante que conozcan. Y bueno, y que sepan por qué se hace, ¿no? Exacto, No es la exacto. idea de un Torturar. profesor que quiere estarles ahí, ¿no? Dando problemas. No, Santa, no. Ya se quiere ir. Ya, mira, y la estudiante de maestría estrella. Ay, mira. Pero sí, o sea, ¿por qué? Una forma parte también de un buen hábito, o Sí. sea, en la investigación, de que aunque a nivel mundial hay algunas formas de citar que son más utilizadas, Ujú. pero ahora sí que las que nos rige acá, pues es el APA APA 7, Ujú. y pues es una manera, o sea, así como cuando te enseñan a escribir Sí, de la sí, sí. manera correcta, pues es Es una porque manera correcta de hacer, Ajá. de presentar un trabajo de sí. investigación. No tienes Y que ir a ya la está. cárcel por eso. Bueno, si me Casi. ven en la cárcel, Pues yo ya creo saben que por qué. les voy a decir para que me hagan A mí me caso. gusta el MLA, yo usar MLA, no sé. Lo Sí, siento. o No, hay pero pues Chicago o así, ¿no? Entonces hay diferentes, Ujú. pero el punto Sí. es que, y bueno, incluso para los estudios de posgrado, así que por reglamento, pues está, ¿no? Que se Ujú. tiene que Hacer usar así. para determinado formato, e inclusive esa área. Ay, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias. Yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Como Sí. tantos de los temas que hemos tocado en este programa. Creo que ha sido un semestre de temas muy variados, Diversos. Sí. sí, muy diversos, como que nos hemos atrevido a invitar Qué también, bueno, qué bueno. sí, a personas con temas que otras ocasiones no habíamos tocado, y eso nos abre más la ventana para el próximo semestre, pues traer a la mesa temas que son que desde la ciencia, desde una, ¿cómo decir?, una parte teórica, metodológica fuerte, nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando allá afuera. Así es. Sí, que es la intención en realidad de la ciencia, ¿no? Que la gente transmitir todo lo que sucede y el conocimiento a la demás gente. Si no, ¿Para qué pues no, hacemos? no sirve de nada que se quede en un papel, ¿no? Y que lo siga leyendo los que somos parte de la Del mismo. comunidad. Ujú. Así es. Y es parte de transmitir todo lo que hacemos, de la responsabilidad social que tenemos como universitarios. Así es. Y bueno, espero que podamos coincidir Claro que yes. el próximo semestre, y si ustedes nos siguen, pues seguiremos acá, Así ¿no? es. En este espacio, con el apoyo también del Centro como tal de Radio y Televisión, compartiendo más de estas reflexiones, ¿no? Que nos ayudan pues a comprender lo que está pasando. Y bueno, por eso es que me gusta tanto, ¿no? el nombre de nuestro programa,
qué es el mundo desde la ciencia. No sé si quieran ya Así es. comentar algo para ir cerrando. Agradecerles y que sí nos vemos el próximo semestre. Es un compromiso. Oh, no lo Igual sé. agradecer. Agradecer por pues su presencia. Igual nos vemos el otro semestre. Vienen eventos interesantes en el departamento. Vamos a tener la semana de prevención. Entonces va a estar muy bien. muy padre. La intención va caminando para que esté muy padre. Entonces por aquí les vamos a platicar todo lo que venga. Ah, perfecto. Muy bien. Pues, ¿yo qué puedo decir? Muchas gracias por invitarme a su espacio. Un gusto. Gracias. Que veo que es tan ameno y las felicito por el trabajo que están haciendo. Gracias, y si debo decir algo es que la biblioteca de la universidad se está esforzando, la directora está esforzándose, nos está Gracias. empujando para transformarnos, para que la biblioteca pueda alcanzar cada vez más la comunidad universitaria y cumpliendo el papel también de biblioteca pública Ujú. hacia afuera. Nos estamos haciendo más visibles, hay muchos proyectos y creo que a partir del próximo semestre vamos a empezar a- a tratar de que nuestros usuarios, la gente que es de nuestra comunidad y la gente que es de fuera, nos conozca más y podamos ser más de impacto en nuestra Así es, comunidad. Así es. Pues muchas gracias. Gracias por su Gracias. invitación. Gracias. Y bueno, pues ya a descansar. Les deseamos que tengan unas bonitas vacaciones y pues nosotros regresamos en agosto. Así es. Sí. Y Muy por lo bien. pronto disfruten de su miércoles. Gracias.